Buenas noches. Vamos a continuar con la clase correspondiente de la lección 4 de los números racionales en notación fraccionaria. Por lo tanto, es importante saber y manejar el concepto del número fraccionario. Es el que expresa una o varias partes iguales de la unidad principal. Si la unidad se divide en dos partes iguales, estas partes se llaman medio, o sea, un medio. Se lee un medio. Si se divide en tres partes iguales, estas partes se llaman tercios, o sea, un tercio. Y así sucesivamente. Los términos del quebrado o fracción serán: sabiendo que un quebrado o fracción consta de dos partes o términos, el número de arriba se llama numerador y el número de abajo denominador. Aquí el numerador está representado por el número 6 y el denominador por el número 7. La fracción impropia es aquella cuyo numerador es mayor al denominador. Por ejemplo, 4 mayor que 3, numerador mayor al denominador. También podemos clasificar en fracción propia. Si el denominador es mayor al numerador, se denomina fracción propia. Tenemos numerador menor al denominador, o bien denominador mayor al numerador. Los quebrados pueden clasificarse en quebrados comunes, quebrados decimales, que a su vez serán clasificados en quebrados propios o fracciones propias, quebrados impropios o fracciones impropias. También podemos tener quebrados mixtos o fracciones mixtas. Los quebrados comunes son aquellos cuyo denominador no es la unidad seguida de 0. Pueden ser propios o impropios. Los quebrados decimales son aquellos cuyo denominador es la unidad seguida de 0. Puede ser décima, centésima, milésima, etc. Los quebrados, tanto comunes como decimales, pueden ser propios, iguales a la unidad, o impropios. Quebrados propios o fracciones impropias. Aquellas o aquellos cuyo numerador es menor que el denominador. Numerador menor al denominador. Ahora sí, quebrados impropios son aquellos cuyo numerador es mayor que el denominador. Numerador mayor al denominador, numerador mayor al denominador. Quebrados mixtos o fracciones mixtas son los que constan de un número exacto de unidades y además una o varias partes de la unidad. Por ejemplo, en esta cantidad tenemos un entero y una fracción. También un entero y una fracción. Un entero y una fracción. Para operar con quebrados en sumas y restas combinadas, debemos tener en cuenta
algunos elementos principales de cada uno de ellos. Por ejemplo, si son homogéneos, cuyos denominadores son iguales, se reducen los términos semejantes, por denominador lleva al denominador común y se efectúa la operación final. En cambio, si son heterogéneos, o sea, de denominadores diferentes, ya debemos seguir algunos pasos correspondientes. Se determina el MCM, se divide el MCM entre cada uno de los denominadores, se multiplica el numerador, se efectúa la operación final. Para homogéneos, sencillamente se reducen los términos semejantes y se pasa al mismo denominador. Para heterogéneos, debemos seguir los pasos siguientes. Hallar el MCM correspondiente, dividir cada uno de los denominadores por el MCM. Y el cociente se multiplica por el numerador. Luego se hace la reducción final y tenemos el resultado correspondiente. Para operar con quebrados, si los denominadores son diferentes, vamos a hallar el MCM, se divide cada uno de los denominadores entre el MCM, se multiplica por el numerador y se efectúa la operación final. Tenemos aquí una operación de suma y resta con cantidades mixtas, con quebrados o fracciones mixtas. En primer lugar, se ha procedido a convertir los quebrados en fracciones impropias. A continuación se buscó el MCM de las tres fracciones, se dividió y se multiplicó por el numerador. Se han reducido los términos y queda el resultado final, que fue convertido también en una expresión mixta. Para multiplicar quebrados, tengamos en cuenta las reglas siguientes. Se reducen las fracciones simplificándolas previamente, de ser posible, y se efectúa la operación final. La simplificación reduce el proceso y entonces el resultado es 1/8. La simplificación reduce el proceso y se obtiene el resultado final. Para quebrados, cuando se van a dividir, hay que tener en cuenta lo siguiente. Se convierte a quebrado impropio, se reducen los términos semejantes, después de invertir la segunda fracción que corresponde al divisor, y se efectúa la operación final. Se ha convertido de mixta a impropia, luego se invierte la fracción divisor, el que está haciendo de denominador pasa a ser de numerador, se reduce la expresión que se puede y tenemos el resultado final. Para quebrados es importante recordar que se convierte a quebrado impropio, se reduce a términos semejantes y se efectúa la operación final. Ahora, si todas estas operaciones las vamos a combinar con quebrados sin signos de agrupación,
es necesario tener en cuenta que primero se convierten los quebrados mixtos a comunes, se efectúan las multiplicaciones y o divisiones indicadas y finalmente se reducen las operaciones de la adición o sustracción que quedan. El primer paso consiste en resolver multiplicaciones y divisiones indicadas. El siguiente paso es la reducción final, hallando el MCM previamente de cada uno de los denominadores. Si las operaciones combinadas están con signos de agrupación, entonces es necesario resolver lo que está encerrado en el paréntesis. Luego la operación que queda indicada, se reducen las operaciones de adición y sustracción que quedan. Para efectuar la operación final, se empieza resolviendo lo que está en el paréntesis. Y tenemos el resultado de la operación. Cuando los quebrados tienen signos de agrupación, se resuelven primero lo que está en el paréntesis, se reducen los términos semejantes y queda el resultado final. Resolviendo las operaciones siguientes, el primer paso consiste en resolver lo que está en el paréntesis. Luego, lo que queda afuera. Resuelvo las operaciones resolviendo primero lo que está en el paréntesis. Y al resultado se le multiplica por la fracción que está en el exterior. Resuelvo las operaciones siguientes. Insisto, se debe empezar por lo que está en el paréntesis y luego lo que está afuera. Se halla el MCM, se divide y se multiplica, se reduce en términos semejantes. Resuelvo las operaciones siguientes, priorizando lo que está en el paréntesis. Luego de resolver lo que está en el paréntesis, se resuelve la operación final. Resuelvo las operaciones siguientes, empezando con lo que está en el paréntesis y luego para resolver la operación final. En todos los casos, lo que está en el paréntesis se resuelve primero. Vamos a retroalimentar nuestros conocimientos resolviendo los ejercicios que se han propuesto para tener las habilidades correspondientes para resolver las operaciones del trabajo práctico de la lección número 4. Hasta la próxima.